Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá presentes. Yo soy María Florencia Salvadore, soy secretaria de Asuntos Estudiantiles. Néstor, aula virtual no es aula virtual, es Néstor, que es el coordinador de la secretaría, que es quien organiza estas actividades. Gracias a todos una vez más por participar. Seguimos en esta modalidad, que ahí estamos ahí, pero funciona, está bueno. Así que nada, nos volvemos a encontrar por este medio. Dani, te quiero agradecer una vez más porque nada, nos acompañaste durante toda esta pandemia a seguir formándonos, siempre con una predisposición y una buena voluntad eh, espectacular, así que nada, más que palabras de agradecimiento. Pero bueno, lo vinieron a escuchar a él, así que vamos con vos, Dani. Bueno, muchas gracias Flor, muchas gracias Néstor. Y bueno, gracias por este espacio, ¿no? Compartido así libre, gratuito desde la universidad, desde la secretaría en la que están ustedes, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Facultad de Lomas. Y bueno, la idea es, veo algunas caritas conocidas, como vos decís Flor, esto de alguna manera también vino como una nueva modalidad y también para quedarse. Esperemos, y ya vamos arrancando con cuestiones más presenciales, y seguramente uno irá siguiendo con este modelo también de trabajo que sirve mucho para aquellos que están a distancia, ¿no? A distancia y a conectarse, o sea que sirve para integrar también a la gente que es parte del trabajo que nosotros hacemos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Bacelar, yo soy psicólogo, profesor de distintos lugares, la Universidad de Lomas que quiero muchísimo, que he trabajado durante muchísimo tiempo y sigo vinculado a distintas cuestiones, en la UNAV, también trabajo en la Subsecretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos y Violencias de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, venimos un poquito a hablar de eso, el tema de salud mental y el tema desde nuestro quehacer, desde la clínica, de eso se trata la convocatoria, ¿no? Hablar de salud mental y consumos problemáticos. Decíamos con Néstor y Florencia que aquellos que quieran hacer alguna pregunta, no duden en desmutearse y hacer la pregunta. Así vamos también en esto que es un conversatorio, una charla, vamos por los lugares que a ustedes les interesa, ¿sí? La idea es algunos conceptos sobre lo que es salud mental y consumos problemáticos, desde una mirada que es la de la interdisciplina, ¿sí? Los que estamos en esta reunión venimos del campo de la salud, que estamos formándonos en el campo de la... Y digo formándonos porque todos estamos y debemos tener una formación continua de nuestro trabajo y de nuestro hacer, porque cambian las situaciones, cambian las circunstancias, ¿sí? Como decía Ortega y Gasset, el hombre es el hombre y sus circunstancias, las circunstancias cambian, nos modifican y nos modifican. Entonces, por ahí, determinadas concepciones y demás, también van modificándose y cambiando. Como les decía, venimos de distintas áreas de la salud, distintas miradas. Seguramente hay muchas personas que están en la Facultad de Ciencias Sociales, distintas carreras que allí se estudian. Seguramente hay gente de la UNAP, donde compartimos en la tecnicatura esta charla o del curso de acompañamientos terapéuticos. Y son distintas miradas que enriquecen el trabajo con el otro. Y eso va a ser el terreno de la interdisciplina. Es así como
pensamos este momento para trabajar y para dialogar. Pensamos en la salud mental y los consumos problemáticos desde el abordaje interdisciplinario y desde una base sociocomunitaria de atención, ¿sí? Esto, de alguna manera, nos hace referencia a nuestra ley de salud mental, ¿sí? La ley 26.657, que es una ley que fue promulgada hace más de 10 años, ¿sí? En el año 2010, fines del año 2010, y que marcó una tendencia de trabajo en el contexto de salud mental. Es interesante porque en principio se la llamaba la ley de salud mental y adicciones, ¿no? Y es interesante porque en un artículo de la ley dice: todo aquello que consideramos en el tratamiento de la salud mental también debe hacerse en el área de las adicciones. Y es interesante porque que una ley de salud mental diga esto de no nos olvidemos de las adicciones, cuando hablamos de salud mental, es como decir ley de salud mental, no sé, y anorexia y bulimia, o ley de salud mental y fobias, ¿sí? Digo, las fobias son parte de la salud mental. La anorexia y la bulimia son parte de la salud mental, las depresiones son parte de la salud mental. Áreas de trabajo, ¿sí? En que nosotros como trabajadores de lo social, y si trabajamos en equipos de salud, vamos a abordar. Ahora, ¿por qué hace esta referencia a las adicciones? ¿Sí? Y porque tiene que ver con una problemática bien de época, ¿sí? Hay algo que llaman patologías actuales, y son por ahí las patologías que pensamos que aparecen en distintos momentos. Estadísticamente, con mayor frecuencia. Por ejemplo, los consumos problemáticos es algo que aparece con mayor frecuencia y fruto de también toda una preocupación en torno al trabajo, tanto de prevención como atención a los consumos problemáticos. Y es por eso la referencia, ¿sí? También hay otras patologías actuales, ¿no? Hay que llaman patologías actuales que son más de la época. Por ejemplo, el tema de la violencia de género, o el tema de las fobias, los miedos, las depresiones, ¿sí? Así como Freud, por ahí en su momento, tenían gran preocupación por el tema de las histerias, las parálisis histéricas y demás. Hoy hay otras situaciones que nos van preocupando y que son objeto de estudio y de tratamiento. Y como las circunstancias cambian, en eso que cambia lo social, por ejemplo en esto que nos pasó con la pandemia, y también cómo se modificó cierto mapa de atención de la salud mental en función de todo lo que la gente por ahí pasó en aislamiento, de temores, de miedos, ¿no? Aparecieron depresiones, situaciones que por ahí no eran tan relevantes en otro momento. Bueno, para esto la idea es poder estar preparados. ¿Y por qué hago mención de esta ley? Primero porque es un contexto, es algo que nos regula, ¿no? Y que es una ley que es interesante que la tengamos en cuenta, más que nada en esta época que vemos diferentes pulseadas en torno a no, esta es una ley que no permite internaciones, cosa que no es así. El que lee la ley está muy claro
que permite las internaciones y que, si bien aconseja tratamientos comunitarios y tratamientos en distintos medios, tratando de resolver la problemática de aquellas personas que estuvieron mucho tiempo internados en hospicios, ¿sí? Y que apunta al proceso de lo que llamamos desmanicomialización, ¿sí? O sea, la posibilidad de, y ahí nuevamente, nosotros desde nuestras miradas y nuestro trabajo en el equipo, ese trabajo de poder acompañar a las personas en este proceso de vinculación, de revinculación comunitaria, de vinculación con el otro, ¿sí? Bueno, la ley propone este tipo de abordajes que son territoriales, que tengan en cuenta el lugar de las personas, eh, que sean equipos interdisciplinarios, ¿sí? Distintas cuestiones que por ahí vamos a ver un poquito más con detenimiento, pero que también permite, si es necesario, las posibilidades de internación. Sin embargo, bueno, vemos que cuando aparecen determinadas situaciones que por ahí son mediáticas, por ejemplo, el tema que tuvimos con Chano, ¿no? Aparece un gran caudal de, no sé si gran caudal por el peso del caudal, sino por ahí por a veces los medios o lo amarillento en torno a cierta contra de la ley de salud mental, ¿sí? Por esto, si bueno, ¿ves que no permite la internación? Sí, la permite, de ser necesario la permite. Es más, estaría bueno que poder cumplir con la ley. Porque cumplir con la ley implica que haya estos lugares de atención para estos pacientes que sufren distintas situaciones en torno a su salud mental, consumos problemáticos, violencia, ¿no? Estas situaciones de crisis, ¿sí? Pero bueno, no solamente lo permite, sino que dice, incluso que permite las internaciones involuntarias. ¿Cuándo? Y cuando la persona esté en riesgo para sí o para terceros. O sea que, de alguna manera, claro que lo permite. Digo, frente a ese caudal que muchas veces aparece como en contrario a esta ley, es muy importante que nosotros, digo, todo este caudal de gente que está preparándose, ustedes como alumnos, para trabajar en salud mental, tengan en cuenta que justamente esta ley lo que hace es igualar la opinión de la gente que trabaja en salud mental. Entonces, a veces hay una lucha de poder que tiene que ver con poderes de una sola disciplina, que antes era la que decía lo que se debería hacer o no en torno a la internación, por ejemplo, o no del paciente. Hoy, ¿qué dice la ley? Bueno, que si hay una situación de internación, debe ser consensuada entre más de un profesional. ¿Por qué? Y de distintas carreras. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque son miradas diferentes, que implican los derechos de los pacientes, su situación social, su situación médica, su situación psicológica, ¿sí? Entonces, es importante para aquellos que trabajamos en salud mental tener muy en claro lo que dice esta ley. Después de esto podemos revisar un montón de situaciones, pero no quedar en medio de estas batallas, a veces que tienen que ver con pulseadas de poder, un poder que es relativo, un poder que en realidad tiene que ver con aquel que tiene la posta en función de ciertas cuestiones de la salud mental de las personas, ¿sí? Se Entonces, escucha bien, justamente, Daniel, por las dudas. ¿se escucha bien? Sí, sí. Perfecto. Gracias. Entonces, algunas estas cuestiones que muchas veces tienen que ver o con alguna disciplina, o a veces con situaciones de los mismos laboratorios, ¿no? Que implican, bueno,
cuál es el tratamiento más adecuado en torno a una patología o un trastorno, o ver que es un trastorno o una patología. Seguramente ustedes saben lo que es el DSM, ¿sí? El Manual de Salud Mental Universal de Trastornos Mentales, ¿sí? Que tiene que ver con un determinado número que explica determinada patología. Los consumos problemáticos, adicción, bueno, tiene que cumplir con determinados componentes. Psicosis tiene que cumplir con determinada sintomatología. Bueno, y eso le ponen un numerito, que ese numerito nos sirve para comunicarnos entre distintos países o distintas lenguas, ¿sí? Es un código, digamos, universal para ponernos de acuerdo. Y como van variando las situaciones de las épocas, bueno, van variando, cada tanto se hace una revisión y se hace un ordenamiento. Actualmente se está trabajando con el DSM-5, ¿sí? Que es una clasificación de enfermedades. Pero esto empezó con el DSM-1, el DSM-2, el DSM-3. Y en lo que observamos es que aparecen a veces situaciones o cierta medicación de distintas situaciones que a veces son situaciones personales y humanas, ¿no? Por ejemplo, de sufrimiento personal, por ejemplo, no sé, la tristeza frente a una situación de duelo, ¿no? Y eso convertido en un nombrecito, una etiqueta que implicaría cierto trastorno o patología. ¿Qué les quiero decir con esto? Digo, agucemos nuestra mirada. Tratemos de pensar no desde la enfermedad, sino desde la salud, ¿sí? Y agucemos nuestras miradas en función de la carrera o el trabajo que tenemos por delante, ¿sí? Aquello que nos estamos formando. Digo, un trabajador social, un psicopedagogo, no sé, por nombrar algunas carreras. Bueno, pensarlo desde su lugar y no quedar atrapados en un diagnóstico muchas veces psiquiátrico que lo que hace muchas veces es etiquetar y estigmatizar ciertas situaciones. En función de esto, les comparto la pantalla unos minutos, porque quisiera compartir un video realizado por una ONG, ¿sí? En función del cierto etiquetamiento, ¿sí? Cierta etiqueta diagnóstica en salud mental. Así que, si me permiten, vamos a compartir la pantalla. Un segundito. Y ahí voy. ¿Se ve? Sí, Dani, sí se ve. Sí, perfecto, Daniel. Bien, ahí vamos entonces.
Bien. Bueno, en salud mental muchas veces nos encontramos con estas situaciones diagnósticas, y cuando seguramente los que están en esta actividad están interesados por el trabajo de salud mental o el trabajo de consumos problemáticos, y nos vamos a encontrar con determinados diagnósticos. Yo lo que les quiero decir es, no dejen de tener su mirada, porque eso es la especificidad del área que ustedes tienen por delante, la especificidad de la actividad que ustedes tienen. Y eso hace a lo rico del trabajo interdisciplinario. La ley digamos, esto de cómo un trastorno por oposición desafiante puede Disculpe, profesor, que lo interrumpa un momentito. No se escucha muy, muy bajito. No se entiende nada. A ver, ¿cómo se está escuchando ahora? Ahora se escucha más alto, Dani. Igual, de todas maneras, cada uno, desde sus dispositivos, ya sea computadora o celular, pueden subir el volumen de sus dispositivos y así se va a escuchar más alto. Bien, bueno, trato de hablar más alto para aquellos que por ahí tienen la dificultad. Decía, cómo, por ejemplo, una persona que está diagnosticada por un trastorno de oposición desafiante está escondiendo a alguien que es líder o activista en lo suyo, ¿sí? Alguien que tiene un trastorno de personalidad y encubre a un filósofo, ¿sí? Determinadas cuestiones que aparecen muchísimo en los diagnósticos. Este video termina con alguien que tiene un trastorno en el déficit de atención, ¿sí? Y sacado esa etiqueta queda un niño, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque los niños juegan, investigan. Muchas veces el trastorno de déficit de atención tiene que ver con las problemáticas en el aula, la cantidad de alumnos, ¿sí? Entonces, no pierdan de vista eso de poder mirar más allá de estos diagnósticos, que muchas veces terminan etiquetando y estigmatizando a la persona. Esto está en relación a los consumos problemáticos, en función de esto que decía de la ley de salud mental, que lo que trata de hacer también es luchar contra la estigmatización. Porque parecería que todo consumo en algún momento se pensaba como en la falta de trabajo sobre lo que es las dificultades de consumo. Se pensaba que todo consumo era un consumo que tenía que ver con una adicción, con lo cual muchas veces personas que estaban en una situación de consumo, pero que no estaban en una situación de adicción, eran tomados como alguien que padecía una adicción, ¿sí? Con lo cual ya entraba en un sistema de cierta estigmatización. Cuando hablamos de estigma, ¿sí? El estigma está tomado por las marcas de Cristo, ¿no? Es decir, determinadas cosas que nos marcan, así como las etiquetas, así como determinados diagnósticos, ¿sí? Por eso digo, poder mirar más allá, ¿sí? Y lo digo desde el diagnóstico, pero el diagnóstico de cada profesión, no quedar capturado en un diagnóstico que muchas veces responde a un diagnóstico de laboratorio, y que laboratorio digo en función de lo farmacológico. Este pequeño video fue hecho por una ONG, ¿sí? de padres, ¿sí? de familias, de gente que tiene distintas dificultades,
porque si lo vemos desde los laboratorios, vamos a encontrar una mirada diferente. Digo, respetemos nuestras miradas. Eso es lo importante que tenemos, lo importante que tenemos para aportar en los equipos. Y lo que esta ley de salud mental, digamos, pone sobre la mesa y nos invita a participar. Por eso es importante participar, por eso es importante formarnos y hablar desde el diagnóstico con aquellas posibilidades que tenemos, ¿sí? Porque, bueno, el que es psicólogo trabajará desde el diagnóstico psicológico, el que es psiquiatra trabajará desde el diagnóstico psiquiátrico, ver si tiene que, o si hay que medicar determinada situación, el trabajador social trabajará desde su lugar, el acompañante terapéutico, digamos. Cada uno tiene una visión diferente y rica, ¿sí?, en la profesión, porque cada profesión tiene que ver con un lugarcito de estudio en el gran campo de la salud, ¿sí? El gran campo de la salud está dividido también a efectos del estudio, porque digamos, son terrenos compartidos, salud física, salud mental, y el terreno de la salud mental está en la complejidad, necesita de un trabajo y de distintas visiones, sin perder de vista aquello que es importante para nosotros, que tiene que ver con el paciente o los pacientes en cuestión. Poder pensar el trabajo en salud mental desde la interdisciplina, y por eso vuelvo al marco de la ley, implica también poder pensar nuestro trabajo desde la intersectorialidad, ¿sí?, que son los distintos sectores que están en juego en nuestra práctica. Sectores, cuando digo sectores, el sector salud, sector educación, muchas veces sector justicia, ¿sí? Poder pensar sobre las necesidades de ese paciente. Y por eso digo, pensar más allá de las etiquetas, ¿sí? Tratar de brindar tratamientos que tengan en cuenta lo comunitario, ¿sí?, que tengan en cuenta el contacto con el otro. Muchas veces en la integración del trabajo con nuestros pacientes vamos a tener que trabajar en función de su independencia, ¿sí? En general esto aparece en todos los padecimientos de salud mental. Si lo pensamos desde el campo de los consumos problemáticos, nos vamos a encontrar con sujetos que van perdiendo su capacidad de independencia. Los españoles tienen un término que es drogadependientes, ¿sí? Es decir, aquellos que han perdido su posibilidad de cierta autonomía, ¿sí? Entonces, la posibilidad de trabajar para la independencia de nuestros pacientes es fundamental en todo el territorio del trabajo en salud mental. Máxime si lo pensamos en el área de los consumos problemáticos. Y acá lo que quisiera es establecer algunos conceptos diferentes que por ahí se nos mezclan muchas veces cuando pensamos en los consumos problemáticos o en las adicciones, ¿sí? También, para abordar esto, vuelvo a referirme a la ley de salud mental. ¿Por qué? Y porque ahí hace una gran diferencia entre lo que es las adicciones y los consumos problemáticos, ¿sí? Con los consumos en relación si lo pensamos en relación a cómo un sujeto se relaciona con un objeto, ¿sí?, cualquiera de nosotros que somos sujetos, personas, y nos relacionamos con diferentes tipos de objetos
y usamos diferentes tipos de objetos, mantenemos una relación que es independiente, ¿sí? Es decir, podemos utilizar las sillas, pero somos independientes de la silla porque podemos levantarnos y utilizar otra, ¿sí? Si no tenemos un problema de movilidad que por ahí terminamos en una situación de dependencia de la silla porque la necesitamos. Si no, tenemos esa posibilidad de ser independientes. El sujeto se relaciona con un objeto. Y esos objetos pueden ser objetos de consumo diferentes, como una silla, por ejemplo. O pueden ser el terreno de las sustancias psicoactivas. Cuando pensamos en el terreno de las sustancias psicoactivas, pensamos en el terreno de las drogas, ¿sí? Y determinadas drogas que pueden producir adicción. Cuando hablamos de conceptos, podemos hacer una referencia a lo que es un uso de ese objeto, ¿sí? O esa droga. Si eso no se limita en alguna situación, entramos en una situación de abuso de ese objeto o de esa droga. El abuso siempre me trae problemas. El abuso, desde una cuestión de criterio diagnóstico, va a estar relacionado siempre con los problemas, ¿sí? Una persona, no sé, un adolescente que se fue, tomó y los amigos lo traen a su casa en estado de ebriedad. Los padres lo reciben y se le arma una discusión y un problema. Alguien que sale con una pareja y la pareja le dice, estás tomando más de la cuenta, discuten. Un choque, un control de alcoholemia, ¿sí? Distintas cuestiones que lo que traen es situaciones problemáticas. Cuando el consumo me trae un problema, ¿sí? Tiene un criterio que para nosotros está ligado a el abuso. Y de ahí el tema del consumo problemático. Digo, es un consumo que ya te entra a traer dificultades. Si esto no para, es probable que uno termine padeciendo una adicción, ¿sí? Y la adicción tiene otros criterios. Dos, en principio, ¿sí? Uno es la abstinencia, que si lo pensamos desde una sustancia psicoactiva, la abstinencia va a provocar alguna dificultad corporal, por ejemplo, ¿no? Si el alcohólico necesita tomar por la mañana como para estabilizarse, porque si no tiene sus miembros temblando. Aparece mucho en, bueno, distintos tipos de sustancias, la nicotina, por ejemplo, ¿no? Es decir, aquellos que ya entran en una situación más adictiva, por ejemplo, frente a la nicotina, se van a levantar y lo primero que hacen es prender un cigarrillo. ¿Por qué? Porque el cuerpo le está pidiendo nicotina, ¿sí? Entonces, esa es la abstinencia, ¿sí? Criterio de la adicción, y el otro componente es el acostumbramiento. Es decir, el cuerpo se acostumbra a una determinada dosis y cada vez va a necesitar mayor cantidad de dosis para tener el mismo efecto, ¿sí? Estas cuestiones que aparecen en la adicción y que son por ahí necesarias en torno a un tratamiento, ¿sí? Para poder recuperarse de esta situación, muchas veces puede operar en un tratamiento previo a una adicción. Ese es el área de los consumos problemáticos de sustancias. ¿Sí? Hoy por hoy van a escuchar el nombre de uso problemático de sustancias en función de
abrir un abanico y la posibilidad de intervención, ¿sí?, mucho antes de una adicción. Y también, digamos, de poder hacer un trabajo diferente en torno a la estigmatización que trae una posición de adicción, ¿sí? Porque las adicciones siempre están acompañadas de cierta estigmatización en función de aquello que le sucede al sujeto. Tanto es así que fue necesario hacer una ley especial para que en los lugares de trabajo le dieran la posibilidad de una licencia especial a aquellas personas que padecen un consumo problemático o una adicción, ¿sí?, y necesitan hacer un tratamiento. Por ejemplo, muchas veces en una internación, en una comunidad terapéutica o en un hospital de día, ¿sí?, porque antes no se lo consideraba como una cuestión de enfermedad. O sea, hubo que hacer una ley especial para decir, bueno, estas personas tienen un padecimiento, ¿sí? No es que consumen porque quieren, sino que tiene que ver con una situación de enfermedad y requieren una licencia especial. Bien, en el área de los consumos, puede ser que sea un consumo de una sustancia psicoactiva, esto es una droga, ¿sí?, de las que conocen ustedes, que han escuchado nombrar por ahí y demás. ¿Cuál es la diferencia? Que algunas tienen mayor poder adictivo que otras, ¿sí? Hay sustancias psicoactivas que son de circulación legal, como por ejemplo el alcohol o los cigarrillos, y hay otras que son de circulación restringida, que son, por ejemplo, los psicofármacos, ¿sí? Es decir, uno no puede ir y comprarlos, sino que tiene que ir acompañado de una receta a comprarlos. Y hay otras drogas que son consideradas ilegales, ¿sí? Nuestra posición en la clínica va a ser siempre en función del sujeto que sufre, que padece, y más allá de que lo haga con una sustancia o con otra, ¿sí? Nuestra posición siempre va a ser desde el área de la salud en función del padecimiento que tenga esta persona, ¿sí? Más allá que sea alcohol, que sea marihuana, cocaína o pasta base, ¿sí? Más allá de que también en estos cambios de época van a ver que hay algunos lugares en el mundo en que la marihuana no es ilegal. En nuestro país la marihuana es una sustancia ilegal, salvo bueno, las últimas leyes que hubo en torno a mamá cultiva y demás, pero si fuera legal, digamos, para nosotros como agentes de salud no implicaría diferencia, porque nuestra posición va a ser siempre en función a aquel que padece, ¿sí? Y en esta escalada que uno veía del uso al abuso, a la adicción, siempre vemos un deterioro de las personas, que lo vemos en sus áreas vitales, sus redes, ¿sí? Este deterioro bueno, hace muchas veces a la actuación, a nuestra actuación en función de aquello que tenemos para trabajar con nuestro paciente. Digo en torno a distintas áreas, a lo que podemos estudiar como trabajadores sociales, como compañeros terapéuticos, como psicopedagogos, digo, en distintas áreas, en las áreas que nos desempeñemos. Siempre va a ser tratando de habilitar, ¿sí? Tratando de hacer un tejido en esas áreas que nos sostienen siempre como sujetos, ¿sí? Porque nosotros como personas tenemos una red que nos sostiene. Esa red está con hilos que, si bien son simbólicos, son hilos muy fuertes, que son nuestros hilos de pertenencia, no sé, a una familia, una pareja, un trabajo, un estudio, la universidad, los amigos, las cosas que hacemos. Y cuando se nos va cortando alguna de estos hilos, padecemos. Digo, no sé, nos podemos quedar sin trabajo, lo padecemos. ¿Qué hacemos si nos quedamos sin trabajo? Y nos recostamos más en otras áreas vitales.
nuestros amigos, en nuestra familia, en la pareja, ¿sí? Eh, en los casos de consumo, ¿sí? Que pueden ser a sustancias psicoactivas o pueden ser a situaciones, por ejemplo, el juego, no sé, las redes sociales, determinadas situaciones que impliquen que uno pasó por una situación de abuso y que uno pasó por una situación en la cual su vida está en relación a ese objeto, ¿sí? Cuando suele pasar eso, los distintos hilos se van como cortando, ¿sí? Esto es lo que vemos en el deterioro del paciente. Y eso es lo que tenemos que tejer. Y ese tejido, bueno, lo vamos a hacer con aquellas cosas que manejamos desde nuestra práctica y desde nuestra profesión, sea cual fuere en el área de salud. Pero por eso les digo que es tan importante que puedan mantener su mirada y que pueda ser una mirada desde la salud, desde la integración al otro, desde la inclusión, ¿sí? Pero no la inclusión de incluir a alguien en un lugar, sino desde ver cómo más allá de esa inclusión hay participación, hay relación con el otro, ¿sí? Hay integración, hay una gran diferencia entre incluir e integrar, ¿sí? Y bueno, ese es el trabajo que tenemos por delante en el área de salud mental. Y bueno, si bien la charla de hoy está más relacionada con el tema de los consumos problemáticos, vamos a ver que eso es básico en todo el terreno, porque cuando hablamos, no sé, por ejemplo, si estamos trabajando en un centro de contención de mujeres eh, padecientes de violencia, vamos a tener que trabajar también desde el tejido de estas áreas vitales y desde la participación comunitaria, desde cómo la podemos incluir en determinadas cuestiones, desde su trabajo, desde un hobby, ¿no? Donde vamos a ver que en general estas cuestiones se fueron deteriorando. Bueno, yo quisiera darles por ahí algún lugar a las preguntas. Dani, hay un comentario más que una pregunta en el chat Sí. que dice que, bueno, Viviana dice que hay que preparar a los docentes, afirma que ellos los quieren quietitos y enseguida te etiquetan con TDAH. Sí. No sé si quiere Bueno, Viviana agregar algo más, pero si no te dejo bueno, que hables con respecto a esta afirmación. sí. Viviana, ¿querés aclarar algo más? O si no, le damos lugar a Daniel. Eso supongo que estaba en relación a la última parte del video, ¿no? Donde justamente En ese momento lo dijo. sacaba la etiqueta a un niño. Ahora te leo la pregunta. Hay un chat, ¿sí? Sí, se refería a eso. Te Claro. está afirmando. Claro, y sí, ocurre muchas veces. Por eso lo que tenemos que evitar es la patologización de la infancia, ¿no? Es decir, tener una visión patológica de lo que allí ocurre. Hace un tiempo, me acuerdo, bueno, mi formación comienza como acompañante terapéutico en el Hospital Tobar García, que es un hospital que atiende a niños y adolescentes. Y trabajamos muchísimo con chicos muy chicos y con patologías muy graves, ¿no? Luego me recibí de psicólogo, seguí trabajando en el servicio de internación de ese lugar durante muchos años, y recibíamos muchos chiquitos con diagnósticos por ahí difíciles,
Y digamos, siempre la mirada, lo que tratamos es de mirarlo de la salud, pero tenemos toda una cuestión con eso, porque tendemos a poner como una etiqueta teníamos mucho cuidado también en que los padres no se llevaran por ahí un diagnóstico definitivo de una persona que estaba en crecimiento, ¿sí? Porque a veces esas etiquetas son muy fuertes. Yo, digamos, las cosas que hago, digamos, lo que hago mayoritariamente es el trabajo en mi consultorio, trabajo con adultos jóvenes en general. ¿Por qué? Porque, digamos, esa formación nos dio la posibilidad de trabajar con los padres. Muchas veces niños muy chiquitos que venían con determinados trastornos, los corríamos y decíamos, bueno, vengan los papás. Y trabajamos con los papás. ¿Por qué? Y bueno, porque son los que hacen al contexto de ese niño o niña, ¿sí? Bueno, el hecho es que en general siempre uno o dos niños estoy atendiendo, digamos, ¿no? Y hace un tiempo me llamaron de una escuela por un niño que atendía, que muy inteligente, de una escuela importante de la zona. Y digamos, lo que me decía la maestra, estaba la maestra, la directora y la psicopedagoga del colegio, que estaba más preocupada porque yo tratara de calmar un poquito a la docente, porque la docente estaba muy perturbada. Entre las cosas que le llamaban la atención del chico, y me decía como lo patológico, es que canta ópera en el patio. Y claro, el pibe cantaba ópera en el patio, porque la abuela cantaba ópera y él cantaba ópera, ¿no? Es decir, y cómo una situación de ese tipo se transforma en algo como patológico. O sea, qué mirada de decir, bueno, ¿qué tendría que cantar? ¿Reggaetón? No sé, hoy reggaetón, no sé, o hace unos años rock, no sé, como para estar dentro de ciertos sistemas. Entonces, muchas veces tenemos esa mirada desde lo patológico. Yo los invito a verlo desde la salud. Hay un libro que se llama Psicoterapia del oprimido, de Alfredo Moffat, que es un discípulo de Pichon Rivière, que trabajó mucho tiempo en el Hospital Borda. Y en ese libro, él, aparte de los escritos que tiene, ¿no? de trabajo, hay fotos, ¿no? Y recuerdo una foto que a mí me impresionó mucho, porque era un paciente que se había hecho una pipa con el pico de una pava. Y se había hecho su pipa con ese pico de la pava. Y en la historia clínica decía el esquizofrénico con la visión indiferenciada del objeto. ¿No? Cómo esa persona esquizofrénica tenía una deformación del objeto, porque agarraba un pico de una pava para hacerse una pipa. Y a mí, y bueno, y a Moffat, y de eso se trataba, ¿no? Y nos pareció maravilloso que una persona hiper pobre, olvidada, se pudiera hacer una pipa con el pico de una pava que encontró por ahí, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa visión desde la patología, ¿sí? Y tratar también de algo que para nosotros es fundamental, que es la empatía y ponernos en el lugar del otro, ¿sí? Y antes de emitir un juicio, poder un poco ver la historia, de dónde viene, ¿sí? Y poder meternos un poquito en esa historia. Pues nosotros trabajamos con historias. Trabajamos con historias. Si lo pensamos, no sé, desde las teorías sistémicas, novelas, así como vemos una novela y vemos distintos personajes, bueno, así leemos nuestro caso, es decir, como una novela, no como una falta de respeto porque decimos novela, ¿no? Sino que es lo que nos ayuda también a entender, a ver los personajes, a ver cómo, si está la madre, si el padre está ausente, si la abuela tiene un rol determinado, si el tío aparece como significativo, ¿no? Es decir, todo eso es el contexto que es tan importante para nosotros.
porque es una falsa dicotomía la de individuo y sociedad. Es decir, vivimos, no podemos estar aislados. Y de alguna manera lo que tenemos que hacer nosotros son puentes. Dani, Verónica Celaya te pregunta, dice, me gustaría saber cuáles son las herramientas para el abordaje de consumo de alcohol, cómo prevenimos la recaída. Bueno, hay distintas. Primero hay que hacer un diagnóstico de lo que esa persona necesita, ¿sí? Por eso digo, diagnóstico y en función de en qué grado de alcoholismo está, si tiene que ver con un consumo problemático, esto que decía antes, ¿no? Algo que me está dando problemas, o si tiene que ver con una adicción. La adicción al alcohol es tan importante que hasta tiene un nombre propio, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la adicción al alcohol? Alcoholismo, ¿sí? Es decir, cuando uno entra en un proceso de adicción, está todo el tiempo pensando en el alcohol. Está todo el tiempo pensando en ese objeto. Y si no está todo el tiempo ebrio, está todo el tiempo pensando cómo lo va a conseguir, o si va a trabajar, cómo lo lleva, dónde lo esconde, ¿sí? Bueno, eso hace un primer nivel de diagnóstico. En función de eso, voy a poder hacer tratamientos diferentes. Porque lo importante también es no solamente la individualidad de nuestros pacientes, sino que también tenemos que tener un abanico terapéutico, ¿sí? Un menú terapéutico. Y hay tratamientos que son ambulatorios, hay tratamientos de consultorios externos, hay tratamientos de hospitales de día, hay tratamientos de internación, llegado el caso de que una persona, siempre en las internaciones lo que vamos a evaluar es que una persona esté en riesgo para sí o para terceros, o sea que en función de su patología pueda ponerse en riesgo él o terceros. Bueno, esto se evalúa, también hay tratamientos de autoayuda, ¿sí? Yo fui director mucho tiempo de un centro que está ahí al lado de la Universidad de Lomas de Zamora, que es Pueblo de la Paz, ¿sí? Y me acuerdo que en un momento vino la gente de Alcohólicos Anónimos a pedirme un lugar para sesionar, ¿no? Alcohólicos Anónimos funciona en distintos lugares, ¿no? Que les prestan, en iglesias, hospitales, el Hospital Gandulfo. Bueno, en ese momento yo me acuerdo que vinieron a pedirme el lugar con mucha humildad, eh, avergonzados incluso, a ver cómo los tratábamos y demás. Y me decían que en algunos lugares no les daban espacio. Y me comentaba la historia de Alcohólicos Anónimos y demás, y me decían que estaban hace tantos años en el Hospital Gandulfo, ¿no? Y yo me acordaba que desde ese año era la fecha de mi nacimiento, ¿no? Digo, ¿cómo no darle un lugar a gente que viene también trabajando desde hace tanto tiempo, con trayectoria? Digo, hay tratamientos distintos, hay que ver qué es lo que necesita esa persona y ponerse a pensar en nuestro paciente y en función de eso un tratamiento. Lamentablemente a veces es al revés. Tengo un tratamiento y trato de adaptar a la persona al tratamiento, ¿sí? Así que bueno, por ahí la pregunta, no sé si había alguna parte más. Sobre esta pregunta no. Igual. Dice que la segunda pregunta, en realidad de Verónica, era cómo prevenir la recaída. Claro, me parecía que había una parte más. Bueno, cuando hablamos de recaídas, es cuando alguien por ahí pasó por un proceso de dejar de consumir, ¿sí? Y vuelve a consumir. En algún momento se pensaba como un fracaso esto, si volvió a consumir es un fracaso. Hoy se trabaja mucho las recaídas, no desde un fracaso, sino desde ver que uno es proclive
a la posibilidad de una recaída. Después los tratamientos van a ser distintos, porque si por ejemplo un tratamiento de Alcohólicos Anónimos lo van a pensar a la persona desde una cuestión, digamos que no a la o sea, si trabajan sobre determinadas reglas, no a la primera copa, no poder salir de esa situación de padecimiento, ¿no? Como que siempre va a ser un alcohólico. En lugares más profesionales se va a trabajar sobre la identidad de la persona, o sea, no sobre que es un alcohólico, sino que está siendo en ese momento, pero que es una persona, ¿no? Así como, no sé, si yo tuve gripe, no es que soy un griposo, sino que, bueno, soy una persona, Daniel, que tuvo gripe, ¿no? Como un momento en el cual me pasó tal cosa y bueno, después me puedo recuperar de eso. Puede haber una recaída, como uno también puede volver a tener gripe. Sí, bueno, me tengo que cuidar, ¿cómo me cuido? Entonces, muchas veces trabajamos las recaídas de esta manera. Desde poder incluso entender, que los pacientes puedan entender, a veces determinadas cuestiones pequeñas que nos pasan antes de la recaída, ¿sí? Es decir, poder detectar lo que me pasa. Me angustié, no, me encerré en mí mismo, no hablé con nadie, no, determinadas cuestiones, o sea, hoy sirve mucho el trabajo con la recaída como parte de los tratamientos. No hay que tenerle temor a las recaídas o a los cambios de tratamiento. Los españoles dicen que lo que cura es la cadena terapéutica, o sea, a veces no es que una institución tiene éxito y la otra no tuvo éxito, no, en algunas se trabajó alguna cosa, en otras se fue trabajando otras. Pero el trabajo con los consumos problemáticos es muy difícil. Y en el área de prevención, que bueno, Verónica creo que era que se hacía la pregunta, sobre la prevención de recaídas, pero también tenemos mucho que hacer y que decir en torno a la prevención de los consumos problemáticos, por ejemplo, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo desde la Subsecretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos en territorio con las escuelas, que se llamó Mensajes de Jóvenes, y lo estuvimos presentando en un congreso que se hizo en investigación en la Universidad de Lomas, en donde los jóvenes de escuelas secundarias hacían un video, un corto, con un mensaje hacia la comunidad, ¿sí? Que nos pareció muy importante porque ellos daban un mensaje en un minuto con aquellas cosas que manejaban, ¿no? Sobre situaciones que estaban viviendo. Bueno, y se trabajó mucho sobre, bueno, consumos problemáticos, previas de los boliches, alcohol, jóvenes y alcohol, ¿no? Es decir, el tema de la prevención, el tema de la prevención también tenemos mucho que hacer, mucho que decir, y lo digo en el sentido así como winnicottiano del término, ¿no? Digo, desde Winnicott, desde lo creativo, desde jugar a crear situaciones como esta que trabajamos en las escuelas. Bien. Dani, Verónica consulta, dice, dame un segundo, Verónica Talevi dice, me gustaría saber cómo podría manejarme con mi hijo que consume pasta base. Yo estoy con tratamiento psicológico y hace poco tuve que recurrir a un tratamiento psiquiátrico. Ya no sé cómo manejar la situación. Bueno, digamos, una de las cuestiones que por ahí les pongo al servicio de los que tienen alguna dificultad es los teléfonos que pueden acceder a los teléfonos de la Subsecretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos, en donde hay un 0800, ¿sí? No lo tengo acá, pero se lo pueden googlear perfectamente, la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias de la Provincia de Buenos Aires, 0800 de consultas, ¿sí? En relación al distrito en el que seas, vas a tener la posibilidad de tener un tratamiento gratuito en un CPA,
¿sí? Que son centros provinciales de una red de servicios de salud mental. ¿Sí? Y bueno, y en función de eso vamos a trabajar con distintos tratamientos. Si él puede acceder, si él quiere acceder, vamos a trabajar con él. Y si no, vamos a trabajar con vos hasta que en un segundo momento pueda acceder él. ¿Sí? Si es necesario una internación, hay lugares de internación, ahí al lado de la Universidad está Pueblo de La Paz, donde es uno de los centros de internación, pero hay otros, y hay otros conveniados incluso, que son privados, en donde se los beca en el tratamiento. Son tratamientos públicos y gratuitos. Así que bueno, ahí no dudes en llamar, que vas a tener la ayuda y te van a vincular ellos con el CPA. Si no, si conoces el CPA de tu zona, podés ir allí, esa es una alternativa. Daniel, María Velarde te pregunta, con un diagnóstico de discapacidad mental y a su vez hay consumo problemático donde la persona no tiene capacidad ni conciencia de su enfermedad ni estado de salud, donde hay riesgo eminente para él y para terceros. ¿Cómo se aborda y se trabaja en esta situación? ¿Cuándo se solicita la internación? Bien. Cuando existe riesgo para sí o para terceros, siempre pensamos en una internación. Por eso pensamos en el resguardo. ¿Sí? Yo les decía que, por ejemplo, cuando aparecían temas así sociales, por ejemplo el de Chano, ¿sí? O situaciones ahí que aparecían rimbombantes, emergentes sociales, aparece también toda una cuestión en contra de la ley de salud mental, ves que no está internado. Bueno, esto se puede hacer si hay algún acercamiento hacia un centro de salud. Por eso esto que decía antes, uno puede hacer una consulta. Si no va la persona, puede ir el familiar. ¿Sí? Y el riesgo lo tiene que diagnosticar dos profesionales siempre del centro de salud. En general es un psiquiatra y un psicólogo, o un psiquiatra y un trabajador social, o un psicólogo y un trabajador social. Siempre tiene que haber dos profesiones de carreras universitarias que son los que acuerdan que esa persona está en riesgo. Si es así, bueno, se puede hacer una internación involuntaria. ¿Sí? Es una situación de internación, se avisa al juez, se trabaja de esa forma. Pero tiene que acercarse a tiene que acercarse a un centro de salud. ¿Sí? Dani, Luján Encina te pregunta, en el caso de que se hable con la persona sobre su adicción y ésta se enoje y se sienta atacado, ¿qué se debe hacer? Bueno, siempre depende del caso, ¿no? Siempre depende del caso. Quizás ahí me está hablando de algo que le puede llegar a suceder con algún amigo, con algún compañero, digamos, no desde alguien que llegó a un centro. Cuando alguien llega a un centro, ¿no? Como dicen las personas que están en situaciones de consumo, dicen yo llegué cuando toqué fondo. De alguna forma, tocaron fondo, de alguna forma, estos hilos que decía que nos sostienen, se cortaron todos y cayó al piso, ¿no? Es decir, bueno, a partir de ahí muchas veces uno consulta. Supongo que la pregunta va encarada en alguien que todavía está en un proceso anterior. Muchas veces incluso a este proceso anterior lo llamamos de luna de miel. Uno está todo bien con la sustancia, o sea, consumo porque me gusta y punto, me hace bien. ¿Me hace bien para qué? Para ocultar angustia y demás. En algún momento eso me empieza a dar problemas. Bueno, cuando empieza a dar problemas, es un buen momento para hablar. Los problemas son esos, o sea, problemas es por ahí un familiar o un amigo que detecta, che,
¿Qué está pasando? Y hay algo que nosotros llamamos conciencia de enfermedad. Es decir, el que está trabajando en esa situación previa, lo que debe trabajar es la conciencia de enfermedad. Y la conciencia de enfermedad se trabaja no diciéndole al otro estás enfermo, porque por ahí se pone resistencial, sino en tratar de sostener la pregunta, che, ¿estás bien así? Porque en general no estás bien. O sea, digo, en general no, es decir, no en el momento del consumo, pero así como después de un momento de consumo viene una situación de resaca, uno no está, no es que la pasa bien. Entonces es un buen momento ahí para acercarse y hay que tratar de que el otro no se enoje. Entonces, acompañar cierto proceso es eso, uno irá viendo hasta dónde, ¿sí? Hasta dónde me puedo acercar. Si el otro se enoja, bueno, me tengo que correr de ahí, porque con alguien que está enojado es muy difícil poder trabajar, ¿sí? Pero a veces es poder marcar algo, y marcarlo, yo digo desde la amorosidad, ¿no? Desde el vínculo, desde, no te quiero jorobar, no, disculpame, sí. Me preocupa lo que hiciste, me preocupa cómo llegaste, o me preocupa cómo chocaste el auto, o que estás discutiendo todo el tiempo, o te quedaste sin... Desde ahí te lo digo, fíjate, ¿no? O sea, pero si te jodo, perdoná, disculpame, o sea, me corro. Hay que tratar de correrse de esos lugares de enojo, porque no sirven. Y a veces uno no quiere que lo ayude. Nosotros decimos que la demanda es como la fruta, a veces está verde. Y si está verde hay que esperar a que madure. La demanda de tratamiento va madurando también. Sí, Néstor. Dani, no hay más preguntas. La verdad que después en el chat se van dando mensajes de apoyo, pero preguntas concretas no hay. Así que, si querés... Los que quieren, sí. No, bueno, te están agradeciendo. Si querés vos lo damos... Los que quieran, los que tengan una consulta, incluso les digo, porque todos nosotros nos estamos, como les decía antes, nos estamos formando como agentes de salud. Tengan en cuenta para el tema de consumos problemáticos el 0800 de la subsecretaría, que lo googlean y lo encuentran, el 0800 de Cedronar, ¿sí? Que el Cedronar funciona distinto a la subsecretaría. Cedronar es nación, la subsecretaría es provincia de Buenos Aires. La Subsecretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos y Violencias, donde yo trabajo, tiene que ver con los centros que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Cedronar es nación. En nación trabaja de otra manera, pero también admite demandas o sea, demandas de tratamiento, consultas, y buscan una comunidad terapéutica digamos, asociada. Muchas veces, si es de Buenos Aires, los remiten a los centros que tenemos en Buenos Aires. También tienen centros, digamos, coordinados por ellos. Pero ese recurso está y está trabajando. Otra cosa que tenemos que tener es nuestra guía de recursos, porque somos agentes de salud y entonces tenemos que tener nuestra guía de recursos. No dejen de tener nuestras guías de recursos. Para lo que hace, vuelvo a decir, a lo que es la Subsecretaría de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, no solamente estamos atendiendo casos de consumos problemáticos, sino que se abrió a todo el terreno de la salud mental. Y se pueden consultar por distintas situaciones. Bueno, gente, un gustazo estar con ustedes y Dani, bueno, gracias por los comentarios. bueno, Nos te vemos. están agradeciendo por el chat, así que todos te agradecen. La verdad que muy buena la charla, muy interesante. Siempre tu aporte es enriquecedor, así que por más charlas como esta y por más espacios de aprendizaje. Así que gracias y gracias a todos los asistentes.
Que tengan una buena semana Dani, y buen fin de semana. Nos vemos pronto. Néstor. Muchas gracias por todo. Hasta luego.